Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. ¿Cada uno tiene hojita? ¿Alguien le falta hojita? Levante la mano, ahí te van a hacer llegar hojita y papel. Ok. En el libro de Efesios, ¿está el Benja por ahí o no? En el libro de Efesios encontramos un pasaje que nos está hablando acerca del matrimonio. Aunque la esencia de este pasaje en sí está hablando de la relación de Cristo con la iglesia, pero lo quiso ejemplificar mucho con el matrimonio, porque cuando uno se convierte ya estamos en Cristo, somos en Cristo. Y cuando nosotros nos casamos, de la misma manera, ya no son más dos, sino son uno, dice la Escritura. Entonces es una figura. Pero lo interesante de este texto también es que el Señor, en su palabra, quiso hacer ver que nuestro matrimonio se iba a desarrollar sumamente bien en nuestras relaciones, y esto usted bájelo, si usted es soltero, bájelo a, por ejemplo, a su noviazgo, que todavía no se casa pero está con alguien, bájelo a su noviazgo. Si usted es hijo, bájelo con sus padres. ¿Ya? Así que, y así sucesivamente, porque cuando hablamos del carácter cristiano en el matrimonio se está refiriendo al carácter en relaciones, para que usted le saque provecho a esto. Pero si está casado, no se mueva para ningún lado, pero tampoco le pegue codazo al marido, ¿ya? Ni a la señora, ni, oye, ¿escuchaste? O, no, yo siempre digo, cada vez que la palabra de Dios se habla y se predica, es para uno, no para el de al lado. ¿Amén? Así que no le tire con su pala eclesiástica, decía el pastor David, y todo lo que le llega lo tira para el lado. No, hay que hacerse cargo de nosotros, independiente del otro que haga. Así que ahí en el libro de Efesios dice así, por favor, busquen su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 5, de aquí yo no veo la letra, así que déjenme ir a la Biblia. Versículo 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor en esta hora. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como, esto es algo espiritual, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pero también nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia, y nos dejó una vara sumamente alta, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que vemos justamente todo este texto que está ahí, está hablándonos acerca de la unión en el matrimonio, pero que todo va de la mano, sujeta en el Señor. Y eso un poco para los que estuvieron en la mañana, ¿se acuerda que estuvimos hablando del carácter? ¿Amén? Pero el carácter correcto tiene que estar basado ¿en qué cosa? En amor. Entonces, cuando uno lee Efesios, también el Señor está diciendo de que todo lo que yo haga en el matrimonio tiene que estar basado en el amor. Pero en el amor
que tuvo Cristo por su iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, no es que el amor de, y esto lo he aprendido hace harto años, no imite a otros matrimonios, imite a Cristo como amó a la iglesia. Amén. Porque si empezamos a imitar a otros matrimonios, yo siempre he dicho, los otros matrimonios tienen otras historias, otras vivencias, fueron criados en otras circunstancias, no tuvieron los mismos padres que tuviste tú, entonces sí podemos mirar algunos ejemplos, pero no centrar nuestra base del matrimonio, sino justamente en el amor que Dios tiene hacia su iglesia. Pero Dios también en el libro de Hebreos, eso no está ni en su hoja ni está proyectado, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1, el Señor está hablando en el capítulo 5 primeramente de que ya deberíamos ir creciendo, que ya no deberíamos ser los mismos desde el momento en que escuchamos el Evangelio. Y dice ahí en Hebreos 6, versículo 1, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios quiere que seamos perfectos, pero nos pone la perfección adelante. ¿Ya? Vamos avanzando hacia la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Así que si usted se da cuenta, el Señor nos está diciendo en el libro de Hebreos 6.1 que avancemos hacia la madurez. Y una de las mejores maneras de demostrar madurez es justamente a través del cambio de carácter. Y un carácter que es sumamente complejo se da en el matrimonio. Así que tenemos que avanzar hacia esa madurez. Así que quiero hablar en esta noche acerca del carácter en el matrimonio. Y si tenemos que hacer algunas mejoras, las hagamos. Ya tuvimos una pincelada, pero general del carácter en la mañana, hablando de una posición de liderazgo, pero ahora centrémonos más en el matrimonio. Así que en su hoja, ¿está conmigo? Amén. Vamos a orar para después, vamos a estar hablando lo que no es carácter en el matrimonio, lo que no es carácter. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida, independiente de las circunstancias, situaciones. Sabemos, Dios, que tú estás ahí con nosotros. Somos tus hijos, tú nos bendices, nos amas, estás atento a cada necesidad de nosotros, antes que te la pidiéramos. Así que gracias, mi Señor, por esta noche. Danos sabiduría, entendimiento, para poder aplicar esto en nuestra vida. Independiente, estés casado, no estés casado, soltera, no interesa. Porque a la final todo desarrollo de tu carácter, en especial a través de las relaciones con alguien, a través de tu esposa, a través de tus hijos, va a traer una bendición para tu vida. Gracias, mi Señor, por todo. Bendice tu santa palabra y a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Así que realmente la voluntad de Dios para cada matrimonio es el crecimiento y la madurez personal. Y es por eso que en el libro de Santiago o en el libro de Efesios nos define un poquito lo que es carácter y hoy día en la mañana estuvimos hablando acerca de eso. Pero lo primero veamos ahí en sus hojas lo que no es carácter. ¿Ya? Y lo primero que la gente tiende a pensar que carácter, ¿ya? Mucha gente piensa que carácter va a ser la edad. O sea, mientras más edad yo tenga, más carácter tengo. ¿Ha escuchado eso? Oye, se puso viejo y está rabioso. ¿Ha escuchado eso, no? Mientras más viejo, más rabioso. Y uno dice, es que está cambiando el carácter. Él no tenía un carácter así antes. Déjeme decirle que la edad no tiene nada que ver con el carácter. ¿Ya? El carácter dentro del matrimonio no pasa por los años que llevas casado. No interesa. Te podría decir que un matrimonio que lleva un año casado puede tener mejor carácter que uno que lleva 25 años de casado. Porque no tiene nada que ver la edad con el carácter. ¿Ya? No tiene nada que ver con los años que ha vivido ni el tiempo que usted tiene siendo cristiano. Usted puede ser cristiano muchos años, desde hace 50 años ser un cristiano y no necesariamente usted puede tener un buen carácter. Por eso, lo ideal es que mientras uno va creciendo en nuestra edad, vayamos siendo con mayor
y mejor carácter. Pero para eso lo veíamos en la mañana. ¿Qué tengo que hacer para tener mejor carácter? No cómo tenía mejor carácter, sino qué tengo que hacer para tener mejor carácter. Para que mi carácter sea mejor, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que yo les dije que hoy todos quedaron clarito de la mañana. No, pero yo me estoy malinterpretando. No, que usted se decida a cambiar. No, olvídese que usted va a cambiar su carácter solo. Usted tiene que decidirse a cambiar su carácter. Dentro de su matrimonio usted decide, porque dijimos en la mañana que el carácter no es algo emocional y no es algo que Dios da. ¿Me doy a entender? Si alguno de los que está aquí dice, Señor, por favor te pido que me des más carácter o me des un mejor carácter, yo le podría decir que esa es una mala oración. Porque Dios no te da mejor carácter, porque Dios no da regalos. Para eso el Señor ya habló de dones. Y en el Romanos capítulo 12 no está el carácter, sino que es tu decisión. Ahora, lo que Dios sí puede hacer en nosotros para mejorar nuestro carácter es que nos ponga algunas pruebas para ir desarrollando y mejorando nuestro carácter. Segunda cosa, lo que no es justamente carácter, que el carácter no es apariencia. Hay personas que se ven muy santas, muy buenas. Podemos ver matrimonios tomados de la mano, espectaculares aquí en la iglesia, ¿o no? Y en la iglesia, en la casa, ¿cómo es el carácter de ellos? Más o menos. Oye, si te vieran cómo era aquí en la casa, dicen algunos. Y ¿sabes qué? Apariencia no es carácter. Muchas veces nosotros, algunas personas, se ven como que tuvieran carácter, pero las personas realmente se ven más espirituales que el resto, inclusive, pero después sabemos que fuera del ambiente cristiano, realmente están muy, muy por debajo de lo normal dentro de la espiritualidad de una persona. Porque realmente a veces queremos que pensando que demostrando apariencia me va a dar carácter. No, eso no lo da. El carácter no es una apariencia. Tampoco, número 3, el carácter, por si acaso, no son logros. No tienen nada que ver con logros. Nada. Uno puede lograr muchas cosas, uno puede conseguir muchos títulos, uno puede pescar muchas corvinas. Estoy poniéndolo en la práctica. ¿Puedo ser un gran predicador? ¿Sí o no? Pero aún así puedo ser una persona sin carácter. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque logros nunca te van a dar carácter. ¿Ya? Sí te va a dar experiencia los logros, pero no carácter. Y en la mañana lo dije. Y va de la mano porque lo estuve hablando con un muchacho en Hualpén. Estuve hablando con un joven que yo le pregunté ese día a viva voz. Yo pregunté a quién le gustaría cantar aquí en el coro, en la alabanza y todo. Y ahí el joven levantó su mano. ¿Ya? Y dije, qué bueno, mira qué bueno. Pero te digo algo, y le dije al joven, y le empecé a dar algunos consejos porque era parte de la enseñanza, y le dije, no basta solo con el corazón. Porque he escuchado esto. No, pastor, no importa que cante mal, pero si lo hace de corazón, que alabe a Dios nomás. ¿Ha escuchado eso alguna vez en una iglesia o no? ¿Y dónde está fundamentado eso? Porque déjame decirte que cuando yo veo a Dios, Dios quiere dos cosas. Dios quiere el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios quiere también
la capacidad. Y algunos me están mirando extraño por lo que acabo de decir. Ya los caché ya. ¿Todos podían cantar en el templo de Israel? A los que no saben, no han leído la historia, ¿todos podían cantar en el templo? No. ¿Todos podían ser sacerdotes? No. ¿Quiénes podían estar en el templo y administrar el templo? ¿Solo qué tribu? Los levitas. Ahora, ¿todos los levitas eran sacerdotes? No. ¿Sabían ustedes que el Señor designó una familia especial de los levitas que se iba a encargar de la música en el templo? ¿Y sabe que eran los más afinados? ¿Sabía usted eso o no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo le digo, yo puedo tener muy buen corazón de predicar, pero si no me preparo para predicar, no tiene sentido. Por eso tienen que ser los dos complementos, déjeme decirle. No solo corazón, estoy entendiendo, quiero que entiendan esto. En mi matrimonio, yo puedo tener el mejor corazón para amar a mi señora, pero si no sé cómo, ¿me doy a entender o no? Tienen que venir ambas de la mano. La capacitación o capacidad, pero también con el corazón. Cuando estas dos cosas se juntan, realmente son formidables. Es por eso que yo creo que Dios escogió a el apóstol Pablo versus los otros apóstoles para poder llevar el evangelio a las iglesias. Creo que porque el Señor vio capacidad y también vio corazón. ¿Por qué Pedro no fue el pastor a los gentiles? Primero, ¿sabía y se manejaba muy bien en el Antiguo Testamento? No. ¿Había estado en el Sanedrín? No. ¿Era maestro de la ley? No. Entonces el Señor Jesucristo que dijo, no. Sigue con la gente, solamente por tu nacionalidad vas a impactar. Pero al mundo gentil hay que buscar un experto, pero con un buen corazón. Y ahí apareció Pablo, por si acaso. ¿Amén? Entonces hay que prepararse. Pero los conocimientos no son, ni te dan, por si acaso, carácter, logros, ni conocimiento. No interesa cuántas maestrías tengo, por eso quiero asociarlo con lo que le decía ese día al joven. Joven, ¿quieres cantar? Y me dijo, sí, pastor, ese día estaba ahí, me dijo, sí, sí quiero cantar. Yo le dije, ¿estás tomando clases de canto? No. Bueno, parte por ahí. Empieza a practicar clases de canto, empieza a saber cómo se respira para que después te suba aquí. Mientras hace eso, también trabaja tu corazón con la palabra de Dios. Y sabe que terminé la predicación y todo, se me acercó, me regaló una revista. ¿Alguien aquí le gustan los autos? ¿Alguien aquí le gustan los autos? ¿Te gustan los autos? ¿A quién más le gustan los autos? Pero que le gusten los autos de verdad. Me regaló una revista completa de los autos del Dakar. Yo no me gustan los autos. Así que el primero que llegue, se la regalo. La voy a buscar por ahí. Y me trajo una revista del Dakar y me dijo, pastor, le quiero regalar esta revista del Dakar. Usted tiene cara que le gustan los fierros. Ya, hay que ser, ahí ya sí, hermano, dame. Porque él venía con todo su corazón porque estuvo interactuando conmigo. Y me dijo, ¿sabe, pastor? Desde la próxima semana me voy a inscribir a tomar clases de canto, porque yo quiero estar allá arriba. Me encantó su actitud, porque él, no, pastor, ¿y qué me viene a decir que tengo que tomar clases de canto? Si yo le estoy cantando al Señor, no me interesa que el resto le moleste el oído. No, sí interesa. ¿Amén? Porque Dios nos dio a cada uno capacidades también diferentes. Y hay algunos de estos cantantes que están aquí, que usted le pasa un martillo y no tiene ni idea de martillar. ¿Sí o no? ¿Me doy a entender o no? Entonces, si yo necesito hacer una reparación, no, los manitos de lana hay que cuidarlos, ni que con la guitarra se pueden quebrar un dedo. Bueno, casi todos los músicos son malos para
para las cosas manuales porque desde niños les meten en la cabeza de que hay que cuidar las manos. ¿No? ¿Cierto, Carla Moraga? Si a usted le gusta el teclado y está en la escuela de música, prohibido jugar básquetbol, voleibol, o si no va a terminar con el pastor. Aunque yo me protegí cuando mi señora me iba a pegar, yo hice así, ay, me pegó en el dedo, entonces, ¿por qué tiene mal carácter mi señora, po? No, estoy bromeando. No se imagine nada de eso. Así que déjame decirte, tú puedes tener muchas maestrías, doctorados y aún así puedes tener un muy mal carácter en tu matrimonio. No pasa por tu capacidad. Y hoy día estamos muchas veces en el matrimonio imponiendo lo que yo sé. Es que tú no sabes, ¿qué vas a saber tú? ¿Y por qué si el carácter no lo da el conocimiento? Así que realmente Dios dice que el carácter es determinado simplemente por la actitud. ¿Ya? Por la actitud. Es mi actitud la que cambia las cosas. Así que cuando vemos, por si acaso, ahí hay una raya grande, Dios dice que el carácter es determinado por la actitud o tu actitud. Porque, ¿se acuerda lo que dije en la mañana? La gente lo único que ve, ¿qué es lo que ve de nosotros? La reputación. Pero Dios, ¿qué ve? El corazón. Y Dios justamente quiere que nosotros, en nuestro carácter, en el matrimonio, ojalá mi señora, Carolina, que está aquí presente, cada día trate de ver mi corazón, para que vea quién soy yo y podamos crecer. Y ahí vamos a encontrar muchas veces nuestras deficiencias. Porque las grandes deficiencias que tenemos en nuestra vida no están afuera, están adentro. Y yo necesito que mi corazón con el corazón de ella se junten, se complementen para buscar algo mucho mejor. Por eso es una actitud que usted tiene que decidir como matrimonio, lograr justamente tener y mejorar el carácter en base a decisiones. Así que cuando vemos que Dios dice que es tu actitud la que determina, ¿ya? Si tienes carácter o no, y si no lo tienes, lo único que Dios quiere es que tú crezcas. Dios no quiere que, ya él es sin carácter, dejémoslo ahí. No, Dios quiere que crezcamos en carácter. Y yo les decía, ¿cómo uno mide la madurez espiritual? ¿Cómo uno mide el buen carácter? Déjame decirte que no lo hacemos comparándonos con otras personas. No se compare con su señora. No compare a su esposa, a su esposo con otros hombres o otras mujeres. Porque ¿sabes qué? Santiago, el apóstol Santiago, nos dice que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ser maduros, completos, perfectos, con muy buen carácter. Y ¿sabes qué? Él ocupa 5 capítulos en su libro para hablar justamente del carácter. Y hoy día justamente quiero hablar de estas características que tienen que haber en el matrimonio para seguir creciendo y mejorando su carácter. Si no las tiene, o tiene 3, o tiene 2, mi hermano, tiene que seguir avanzando y tiene que mejorar su carácter. Veamos algunas de ellas. Número 1, 5 características de una persona con un buen carácter. Aquí venimos haciendo un análisis. Número 1, el carácter en el matrimonio. Y le dije hace un momento, por ejemplo, Martina, si Martina no es casada Martina, tampoco tiene novio Martina. Eso es lo que yo creo, ¿cierto? ¿No tienes novio, cierto? Ya. Me preocupé, guardó silencio ahí, me entró la angustia. ¿No? Ya. ¿Estás vitrineando? ¿Estás vitrineando sí o no? No. Escoge tu amigo, ojo ahí, ojo, cuidado. Ella es buena para vitrinar, la que tenía atrás, así que ten cuidado y que no te enseñen cosas malas. Hablando de ¿te acordáis? ¿Sabe por qué le digo a Martina? Porque Martina a lo mejor va a decir, pero yo no soy casada. No, porque el carácter
ya ella no lo está desarrollando en el matrimonio, pero lo está desarrollando como hija. Y un hijo tiene que tener buen carácter. Y ojalá nosotros de pequeñito a nuestros hijos les empecemos a enseñar a tener carácter. Hoy día hay una carencia de carácter en nuestros hijos. Y te lo digo con ciencia porque hoy día la ciencia nos está demostrando, y lo dije en la mañana, que estamos viviendo en una generación que arranca y huye de todos los problemas. Por eso los divorcios van a ir en aumento. Te vas a casar, tuviste un problema, divorcio. Conozco un matrimonio que duró 3 meses casado. Es que no es igual que mí, es que me dijo, la presión. Estamos en un mundo así, entonces por eso aplíquelo en su vida, en su área. Y si usted es mamá soltera, por ejemplo, transmítale esto de carácter primero a usted y después transmítaselo a su hijo. Porque hay que cambiar esto. Independiente de la vida que hemos tenido, las situaciones que nos han pasado en la vida, claro, son pruebas, pero el Señor quiere que yo haga algo con eso. Así que, número 1, el carácter en el matrimonio correcto, o sea, un buen carácter es que uno es positivo, aún bajo presión. ¿Es difícil eso? ¿Qué cree usted? ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil, pum. Y es por eso que necesito acercarme a Dios para mejorar mi carácter. Imagínese un hombre, un hombre en su género, que cuida una familia y que está sin trabajo. ¿Se afecta su carácter? Depende, po. Si él quiere que lo afecte. Porque el estar sin trabajo no necesariamente te afecta el carácter, porque circunstancias no pueden controlar tu carácter. Es tu decisión. Ahora, el estar sin trabajo, ¿hay presión? Sí. ¿Pero puedo ser positivo? Esa es la diferencia de un buen carácter. Que no interesa las circunstancias que estén pasando, yo aún así puedo tener una actitud positiva. Dice en el libro de Santiago capítulo 1, del 2 al 4, dice así la palabra de nuestro Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo leímos en la mañana, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hoy día en nuestro matrimonio, ¿cómo estamos manejando las pruebas? Mire, la primera manera de demostrar un cambio de carácter o una mejora en el carácter en su matrimonio va a ser justamente cuando llegan los problemas. A mayor problema, mejor carácter. Pero también, si llega un problema y reaccionas con un mal carácter, eso simplemente es lo que yo veo que Dios te está diciendo, ya, hay que mejorar. No seamos víctimas, porque ¿sabe qué? Una de las cosas que somos muy buenos, el ser humano, que cuando no quiere mejorar algo, se victimiza. Es que si tú hubieras sabido dónde yo crecí, es que si tú hubieras sabido que los padres que tuve, es que yo fui huérfano, a mí nadie me enseñó, y nos hacemos víctimas y nos justificamos. En vez de decir, sí, me equivoqué, voy a mejorar mi carácter. Pero somos buenos para entrar en ese juego. Por eso, ¿cómo usted reacciona ante los problemas que están enfrentando como matrimonio? Sea el que sea, uno de salud, uno del trabajo, uno relacional, uno en cuanto a ustedes mismos como matrimonio, la intimidad. Cuando está pasando problemas, ¿cómo se queda? ¿Se queda pasmado? ¿Se pone nervioso? ¿Hay tensión en la casa? ¿Son negativos? Oye, ni se le acerquen al papá porque el papá está pasando un problema. Si no quieren salir damnificados, no vayan para allá. ¿Ese es el consejo de la mamá? ¿Y sabe qué hace ese niño? Que empieza a mirar y ve que su papá no tiene carácter. Y ese niño a la final va a terminar creciendo sin carácter. Porque lo diferente sería, hijo, ven, mira, estoy sin pega, no sé qué voy a hacer. Pero ¿sabéis que soy feliz con ustedes? Eso es carácter.
Vamos a salir adelante igual, nos interesa lo que esté pasando. Ven, vamos, salgamos a jugar, vamos allá a la plaza. Eso es carácter. Pero uno que no tiene carácter se amurra, se esconde, se irrita, se enoja. No me irrites, hermano, con tu pregunta. No, dale, no. Todos tenemos carácter, solo que en mi figura, estoy hablando siempre la figura de nosotros hacia mirar el carácter, debe ser, lo decía en la enseñanza o en otra, en la mañana, que nuestro punto de referencia es Cristo. Y el no tener carácter, me estoy refiriendo a que me estoy alejando del carácter de Cristo. Eso es nada, así que gracias por la corrección. Pero todos tenemos carácter. Algunos buenos, otros malos, otros. Ahora, también tenemos carácter en algunas áreas de nuestra vida muy buenos, pero en otras áreas de nuestra vida nos falta carácter. ¿Sí o no? ¿Conoce unas mamás que tienen muy buen carácter con sus hijos? Pero las amigas hacen lo que quieren con ellas. Ese es un ejemplo. Tienen carácter para corregir, para decirle a los niños que tú... Y cuando su amiga le dice, oye, vamos, pero es que estoy haciendo el almuerzo que va a llegar mi esposo. No, no importa, ya vamos. Y se la lleva al mall. Es un ejemplo, no, hermano, no vaya a tomar nada personal, es un ejemplo, no. ¿Ya? Por eso el cristianismo es una forma de vida y no es una religión. ¿Entiende eso? El cristianismo, el ser cristiano, es una forma de vida, no es algo religioso. Cuando el Señor dijo ahí en Juan 10:10, resumiendo el texto, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? Entonces Dios quiere que nuestra vida esté en abundancia. Y si estoy pasando problemas, ¿Dios quiere aún así que mi vida sea de abundancia? ¿Sí o no? Sí, o sea, puedo pasar un problema, pero Dios aún así quiere que tú estés contento, estés feliz, estés bien. Yo sé que los sentimientos y emociones se ven afectados, pero eso no quiere decir que el carácter se vea afectado, porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Mis emociones no necesariamente van conectadas al carácter. Yo puedo llorar por un evento. ¿Puedo llorar por un evento? Me está pasando un problema y me pongo a llorar por un problema. Pero en mi interior estoy parado y no me va a mover nada de aquí. Pero ¿cómo estoy por fuera? Emocionado, afectado, emocionalmente. Pero en mi interior, firme. ¿Me entiende, no? Porque emociones con carácter. Ahora, cuando el carácter logramos mejorarlo y crecer, hacerlo crecer, empieza a influenciar ¿qué cosa? Las emociones. ¿Ya? Esa es la diferencia. Porque en la vida significa problemas. ¿O no? Desde que nació, ¿usted nació con problemas? ¿Con dolores? ¿Sí o no? Las mamás que tuvieron a su hijo por parto natural aquí, ¿quién tuvo a su hijo por parto natural? Pero sí es tan bonito el traer bebé al mundo, hermano. Sí, es precioso. Pero ¿y los dolores? O sea, son cosas que hay que entender. Nacemos. Parte de la vida significa, yo creo que gran parte de nuestra vida significa resolver problemas. ¿Sí o no? ¿Andamos resolviendo problemas todos los días o no? En el trabajo, los problemas de otras personas, los problemas de uno, problemas del auto. Andamos todos los días resolviendo un problema. Entonces, ¿cuál es la actitud natural? La tendencia natural cuando las cosas no están bien es, por ejemplo, estar irritado, ser negativo. Pero a la final Dios quiere que seamos positivos. Porque ¿sabes qué? Dios simplemente tiene un propósito en tu vida. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, mire lo que el Señor dijo acerca de la tentación, que uno podría hablar de la tentación, de los problemas, pero dice en el versículo 12, bienaventurado el varón
¿Qué dice? Que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? La prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si estás pasando una prueba y te mantienes con muy buen carácter, Dios te va a recompensar. Si hay problema en el matrimonio, ¿hemos tenido todos problemas en el matrimonio? ¿O soy yo nomás? ¿O todos? Yo creo que todos hemos tenido problemas en el matrimonio, pero justamente hoy día lo vimos en la mañana, las decisiones que yo tomo, mis convicciones firmes de querer luchar por algo que realmente yo decidí, eso va mejorando mi actitud. Y cuando tengo una actitud mucho mejor, entonces, por eso mi hermano, usted va a resistir la prueba, recibirá la corona de vida. Y es por eso que el matrimonio, después de haber estado un tiempo mal, ahora está mucho mejor. ¿Y sabe qué lo hizo eso? Usted. Solo Dios te dio la herramienta, pero fue usted el que mejoró las cosas. En el buen sentido de la palabra. A veces somos muy buenos y tengo una serie que tengo por ahí que voy a preparar algún día, que tiene que ver con lo que Dios hace y lo que no hace. Y nosotros somos muy buenos para atribuirle cosas a Dios que no hace. ¿Ya? Señor, por ejemplo, ¿qué no hace Dios? Que yo ame más a mi esposa. Ore todo lo que quiera que usted ame más a su esposa. No, el amor es una decisión. Ahora Dios te va a dar las herramientas para poder amarla. Pero Dios no va a tocar la varita mágica y ¡ting! Despertaste como con un flechazo de Cupido en el cachete y ¡ay, mi vida, te amo! Eso no existe, una película. ¿Sí o no? Yo le digo, yo cuando me casé hace 27 años, el 5 de diciembre y el 6 por la iglesia, ¿les digo la hora también? Pregúntenle a mi señora. No tiene idea en qué fecha nos casamos. Somos un caso típico por si acaso, es al revés. Y mi señora de repente el día 9 me dice, ¡ay, Lucho! ¿Y no te acordaste? Sí, sí me acordé, vida. Te dije. Ah, es que no me di cuenta. Ya, no importa. ¿Son igual ustedes o no? ¿Tú te olvidáis? ¿Y cómo le decía ya a tu esposo cuando tenías mal carácter? El inoperante. Y el inoperante se acuerda de la fecha de matrimonio. ¿Para qué veáis? Pégate con una piedra en el pecho, Silvana. Así que mi hermano, ustedes pueden tener grandes conocimientos de la Biblia y ser iracundos. Usted puede saber mucho de Biblia, pero puede ser cagüinero. Porque conocimiento, capacidades, no tiene nada que ver con el carácter. Número 2, el carácter en el matrimonio es sensible. Así que una persona con carácter en el matrimonio es sensible. Dice ahí la palabra de Dios en Santiago 2:8. Si en verdad cumplí la ley real, eso lo he explicado en otros cultos, ¿se acuerda o no? ¿Qué es la ley real? Claro, ¿por qué real? ¿Por qué la ley real? Porque venía del rey. Y eran 2 mandamientos que Dios estableció nuevo, como dice, aunque ya estaban en el antiguo, pero Él los quiso reforzar. Y el Señor dijo, si en verdad cumplí la ley real, ¿conforme a qué cosa? A las Escrituras, no a lo que uno dice, no, a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo? Bien hacéis. Y la ley real es amar. Y dentro del amar está la sensibilidad. Lo veíamos hoy día en 1 Corintios 13.
Del versículo 4 al versículo 7. ¿Cierto? El amor es benigno. El amor no es jactancioso, el amor no hace indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Y así sigue hablando. El amor, todo el amor tiene que ver justamente con la sensibilidad que entendemos. El amor, cuánto Dios también nos ha amado. ¿Sabe que una persona con buen carácter es sensible? No solamente ve sus propias necesidades, sino que ve la de la pareja, ve la de los hijos, ve la de las otras personas. Por eso cuando nosotros como esposos o como esposas comprendemos las heridas que estamos viviendo y las podemos volcar a otra persona en ayuda, le estás diciendo a esa persona, ¿sabes qué? Me interesas más tú que lo que me pasó a mí. Y le estás dando un propósito muchas veces a las cosas que te he pasado. Pero muchas veces en el matrimonio, la gente, y hay matrimonios que alguno de ellos, o los dos muchas veces, son totalmente insensibles. Son sumamente insensibles el uno con el otro. Se hieren, se dicen cosas, se acuerdan de cosas del pasado de hace años atrás, que supuestamente la palabra perdón quiere decir olvidar y soltar. Y todavía no podemos soltar. ¿Y sabe por qué no podemos soltar? Porque no tenemos el carácter, la hombría, o en el caso de la mujer, no sé qué palabra podríamos ocupar. ¿Cuál sería? No, también tiene que ver con hombría en el sentido de valentía. O la valentía, esa es una buena palabra. Ni el hombre ni la mujer tienen la valentía de decir, me olvido de lo que pasó hace muchos años y nunca más voy a mirar hacia atrás, porque me interesas tú. Eso es valentía. Eso es tener carácter. Pero el que no tiene carácter, para poder salvar su pellejo, recurre del pasado. Y va a rasguñar el pasado. Para, ¿sabes qué? La persona que está aquí, la traemos al mismo nivel mío. Y si es posible, más abajo para yo ser mejor. Así que eso no debe haber en el matrimonio. Los hijos también no deben ser sensibles con sus padres. Hoy día con mucho amor a nuestros hijos, a mis hijos que están aquí presentes, a veces se les olvida su sensibilidad. A veces no les interesa hacer sufrir a sus papás. No les interesa. Y con mucho respeto a situaciones que se han dado aquí en la iglesia con algunas familias, déjame decirte que los hijos, aunque no lo crean, es lo que más nos importa a los padres. Y a veces los hijos piensan que a uno no nos interesan, siendo de que el hijo también tiene que entender que si él realmente está madurando, una de las razones también que muestra madurez un hijo, preste atención los hijos aquí, una de las maneras de mostrar madurez un hijo es ser sensible. ¿Qué quiere decir con esto? Que las decisiones que tú tomes afectan a tu familia. Así que tienes que ser sensible. ¿Entienden los hijos jóvenes aquí? Ojo con lo que estén mirando, ojo con lo que anden metidos, porque lo que ustedes hacen afectan a otro. Eso es sensibilidad, el decir, no quiero afectar a otro, la ley real. Santiago es muy específico. Y Santiago justamente ahí en el versículo, después usted en la casa lea el versículo 2 del 1 al 6 y el versículo 14 al 16. Santiago nos está diciendo ahí en una forma muy práctica, también a nosotros, dice, no mostremos favoritismo, no veamos en menos a la gente, no juzguen a la gente por sus apariencias, no la exploten. Todo eso está en esos textos. En otras palabras, Santiago está diciendo, seamos sensibles. En Mateo 25, versículo 35 al 36, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed
y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Y acuérdense lo que le responden los discípulos. Pero ¿y cuándo nosotros hicimos eso si nosotros nunca fuimos para la cárcel, ni fuimos allá, ni fuiste allá? Nunca, mi vida, nunca, mi amor, he hecho esto. ¿Por qué me estás diciendo eso? Pero como se lo hiciste a uno de los pequeños, dijo Cristo, me lo hiciste a mí. Si usted no es sensible con su señora, no se lo ha hecho solo a su señora. Se lo ha hecho a Cristo. Entiendan esto. Si tú no eres sensible, si tú maltratas a una persona, no solo se lo estás haciendo a la persona, se lo estás haciendo a Cristo. Porque eso fue lo que hicieron los apóstoles, los discípulos ahí cuando Cristo estaba predicando en Mateo 25 al 36, Cristo les está diciendo. Ellos le dijeron, pero ¿cuándo estuviste en presión? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo te dimos agua, Señor? Mire lo que dice el versículo 40. Si estás con su Biblia o no. Mateo 25 estaba leyendo por si acaso. Leí del 35 al 36. Leámoslo de nuevo para que lo busque ahí en su Biblia. Mateo 25 del 35 al 36. De ahí vamos a saltar al 40 para escuchar la respuesta. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y el Señor Jesucristo le responde en el versículo 40, porque ellos, ¿pero cuándo? Cristo, yo he hecho todo por ti. Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Sabes qué eso? Si te puedes acordar de este versículo, cuando estás a punto de levantarle la voz a tu señora, sería formidable. ¿Por qué no se lo estás haciendo a tu señora solamente? Si tu señora, tu dama, no, en el caso de la mujer, ¿sabe cuál es la mejor forma de destruir a un hombre? ¿Les doy el secreto? No. No, mejor no, porque que hay secretos por si acaso. ¿Quieres saber el secreto? Bueno, más que secreto, es lo que más yo trato de solucionar en los problemas matrimoniales cada vez que puedo ayudar a un matrimonio. El gran problema. El gran problema del hombre en los conflictos matrimoniales es cuando la mujer no respeta al varón en su identidad. Lo minimiza. ¿Ya? ¿Un ejemplo? Inoperante. El segundo nombre tuyo. Gracias, Gino, estás vivo. Bien. ¿Le pongo un ejemplo? Le voy a poner un ejemplo. Estoy de vacaciones. Está el jardín desordenado. Y yo con toda la intención, y mi señora salió todo el día. Y yo ordeno las plantitas, tiro conchilla, compro un poquito de mulch para tirar esos palitos de colores y le adorno y le pongo ahí una ruda, un quisco, una hiedra venenosa. Está con toda la intención. A propósito, ¿sabe usted que una de las plantas más venenosas en el mundo, ¿sabe cuál es? Muy bien, excelente. La cala. Sí. No digáis nada. Que dejemos ahí nomás. Y hay otra más que no voy a nombrar que se da en el campo que se da para abortar. ¿Sabes qué? Y llega la mujer, la esposa,
¿Qué debería decir? Gracias por el esfuerzo. ¿Sabe cómo queda el hombre? Flotando en las nubes. Y usted le dice, mi vida, ¿me das plata para ir al mall? Claro, mi amor, vaya. Solo porque la mujer lo felicitó. En lo horrible que hizo, lo felicitó. Pero a veces llega la mujer y dice, ¿y para qué hiciste eso? ¿Y quién te pidió que hiciera eso? Mira, horrible. Por último, eres puesto una rosa. Eres un inoperante. El hombre pierde el valor. El hombre va a decir, no hago ninguna cuestión más por ella. Y empieza el silencio. Ojo, es lo que más yo veo. ¿Ya? Que no se valore lo que el otro haga en el varón. En la mujer no. Pero esos varones, esos secretos los voy a contar en reunión de varones otro día. Descifré solo para que ustedes ayuden a su esposo. Así que entienda esto. Seremos juzgados por la manera en que tratamos a los demás. ¿Sabía usted eso? Aquí podemos hacernos los lindos, pero algún día vamos a pararnos delante del tribunal de Cristo. Número 3. Una persona con carácter en el matrimonio, o en la vida, o como hijo, domina su boca. Y lo dije en la mañana, ¿se acuerda? Porque de la abundancia del corazón, porque todos ofendemos. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es interesante eso, cuando el Señor habla de la boca, habla de la lengua, hay pasajes completos. Santiago habló acerca de que un pequeño comentario enciende un bosque grande. Y es interesante que cuando el Señor quiere, cuando usted está medio enfermo y pide una hora en el doctor, lo primero que el doctor le dice, saque la lengua. ¿No será que en la lengua hay tanta enfermedad? Que el Señor dijo, ojo con tu lengua. Ten cuidado con tu lengua, porque con la misma lengua a veces puedes bendecir y con la misma lengua puedes maldecir. Eso es ilógico, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Pero ¿y cómo? Me dijiste que me amabas hace 5 minutos y ahora mira lo que me estás diciendo. No, te falta carácter. Al no tener carácter no vives las convicciones, no vives la vida. Por eso una boca suelta, déjenme decirle, destruyen vidas. Una boca suelta destruye vida y hay mucha gente que no tiene ni idea la destrucción que puede causar, en especial a las personas que no tienen carácter. Porque algunos sí tienen carácter y cuando tienen buen carácter, molestan como las moscas, pero no destruyen el corazón. Pero ¿y qué pasa con el que no? ¿Qué pasa con el que viene de una vida en depresión? ¿Qué pasa con el que no tuvo seguridad, significancia porque fue criado medio huérfano? ¿Qué pasa con el que viene con con crisis de pánico en su vida por tantos años? ¿Sabe lo que puede hacer la lengua? Los puede destruir. Y en algunos casos lo ha llevado hasta la muerte. Por eso el autocontrol viene justamente en la lengua. Si nosotros nos controlamos en nuestra forma de hablar, en lo que decimos, a quién tratamos, déjeme decirle que entonces está demostrando que está teniendo un buen carácter en el matrimonio. Por eso Santiago dice que cuando ponemos un freno en la boca de los caballos, podemos controlar el animal completo. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos los que han tenido animales. ¿Quién ha tenido animales aquí? ¿Caballos? Y cierto que es bonito eso. Me acuerdo yo, tuve algunos caballos y me acuerdo cuando venía había un caballo que era muy blandito, decimos el término de boca.
Entonces ese caballo casi nunca le puse freno. Era tan bueno que nunca le quise poner un freno porque era tan obediente. Así que lo único que yo venía, agarraba un género de una camisa, rajaba ahí la rosita de, ¿cierto? La guatana. Usted le dice, pásame la guatana. Un pedazo de género, le agarraba la lengua al caballito y le daba 2 vueltas al caballo en su lengua y lo pasaba por aquí y le hacía un nudito y lo amarraba. Y aquí le ponía yo la rienda con un cordelito y yo le hacía así y así y el caballo se acomodaba, hasta se sentaba si yo quería. Ese caballo fue tan obediente que después yo solamente le tocaba aquí en su costadito, aquí, y él doblaba solo. Oye, el caballo, bueno, obediente. Pero tenía un caballo, una yegua, más bien dicho. ¿Es así la historia, por si acaso? Que tenía que usar un freno especial que hay, que es un freno que cuando usted lo tira, se da vuelta y pasa el fierro por el paladar, que es uno de los frenos más bravos que existen. Porque cuando le ponía un freno así suavecito, y yo le hacía, ¡pum!, salía de largo, y en el camino iba así, tirando por los 2 lados, y la yegua salía. ¿Qué tuve que hacer para poder controlar ese animal? 600 kilos. Ponerle algo que sujetara su boca firme. Santiago está diciendo, algunos necesitan un freno de eso. Pero hay otros que no hay que ponerle nada. ¿Por qué? Solo con la obediencia a Dios, guarda silencio. Simbólicamente, ¿qué se pondría usted? ¿Un generito? ¿Un alambre púa? ¿Un freno de 8? ¿Un freno de cadena? La gente del campo saben de lo que estoy hablando. En Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice, a propósito de esta misma prédica, la hice allá en Hualpén. Y para los que fueron a Hualpén, ¿están escuchando lo mismo? Eso es algo que no, hasta el día de hoy no lo puedo entender. Y eso quiere decir que es Dios y el Espíritu Santo. No he podido nunca predicar lo mismo. Eso no lo conté allá en Hualpén. ¿Ya? Y eso que allá me hubieran entendido mucho más porque allá estaba, hay más guaso allá. Efesios 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué cosa? Si yo voy a abrir mi boca, ¿debería ser para qué? ¿Para edificar? ¿No para destruir? Hoy te quiero contar algo del hermano. ¿Para qué? ¿Para edificar o para destruir? ¿Y sabe qué? El oyente es clave también, ¿por qué dice aquí? Con el fin de dar gracia a los oyentes. Y los oyentes deberían decir, gracias por la buena noticia que me estás contando. Pero también el oyente podría decir, ¿sabes qué? Con lo que acabas de contar, estás destruyendo. Así que mejor no cuentes. Cuando usted habla, no solamente lo hacen para edificar, sino también no se olviden que están edificando a otros o destruyendo a otros. Y si no vas a edificar a alguien más, mejor no digas nada. Si no vas a edificar a tu esposo y a tus hijos, entonces controla tu lengua. Por eso es una característica de alguien que tiene carácter, de que lo piensa mucho antes de decir algo, porque si no puede destruir. Por eso en Santiago 1, versículo 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino, ¿dónde está el problema? En el corazón, en que engaña su corazón, la religión que está practicando, la iglesia que va, el sermón que está escuchando, no sirve de nada. ¿Dónde está la clave? El problema, déjame decirte, según Santiago, el problema no está en la iglesia que estás. El problema está
en el corazón. Hermano, si yo, bueno, me imagino que usted igual, pero yo he memorizado hartos versículos. Me sé hartos versículos de la Biblia. No me pierdo culto, porque soy el predicador. Y si no estoy predicando aquí, adivine qué estoy haciendo. Predicando en otro lado. Ya. Nunca ando por si acaso en otro lado, por lo regular de viaje, si no ando haciendo qué cosa. Predicando, para que no diga, el pastor no pasa nunca acá, y que el pastor aquí, que el pastor allá, que el pastor esto aquí. Mi hermano, entiéndalo, es lo que hacemos. Pero déjame decirte, si he memorizado muchos versículos, he estudiado la Biblia, voy a la iglesia y no me pierdo ningún servicio, pero si soy chismoso, mi religión que practico no sirve de nada. No tiene sentido lo que estoy haciendo. Por eso la prueba de un buen carácter es cuidar tu boca para no corromper la comunicación y que no salgan palabras negativas de tu boca. Piénsalo antes de 2 veces decirle algo a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y si lo has hecho, cambia. Porque ¿sabes qué? El Señor dice que tenemos que hablar a las personas en amor. Hay que vivir en amor. Número 4. Una persona con carácter en el matrimonio, dentro del matrimonio, es pacificadora o pacificador y no alborotador o alborotadora. ¿Ya? Si ahí usted en la hoja, ahí va a ver que está todo con A, no se pase rollo, porque estoy hablando de la persona, no de la mujer. ¿Amén? Para que no diga, el pastor que es machista puso pacificadora y alborotadora. No lo tome a personal, estoy hablando la persona en términos femeninos. Santiago 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? ¿Dónde está la lucha? En nosotros mismos. O eres pacificador o eres alborotador. Pero el que seas pacificador o alborotador, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene? De nuestras pasiones. Hay un problema. ¿Eres pacificador o alborotador? Respóndete, es una pregunta para ti. ¿Estás bajo presión? ¿Eres pacificador o alborotador? ¿Estás pasando una diferencia en tu relación matrimonial? ¿Eres pacificador o alborotador? Así que déjame decirte que el gran conflicto, la primera pelea y la primera lucha que tenemos con este punto no sucede con tu persona del frente, sino sucede en tu interior. En tu interior. Por eso si yo le respondo mal a mi señora no es por lo que ella hizo, sino por la pelea que en mi interior, mi yo interior le ganó a la madurez, al carácter de Dios que quiere que opere en mí. ¿Y con qué me desquito? Con el de afuera. Las características de una persona que realmente es con un buen carácter parecido al de Jesucristo, usted se da cuenta de que tiene pocos conflictos. Y esa es una de las cosas que a veces a la gente no le cuesta ver eso. Están pendientes de otras cosas. Es como, lo voy a poner para mí, no, porque no quiero a nadie ocupar de ejemplo, pero me carga tampoco ser ejemplo. Yo lo he enseñado, yo no soy ejemplo. Ya. Pero lo decía hoy día en la mañana. Yo estoy hoy día hablando de matrimonio, estoy hablando de tratar bien a la esposa, estoy hablando de esto otro.
¿Sabe quiénes son los primeros que se pararían aquí para decir, oye, nada que ver? Los hijos y mi señora. Carolina, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un alboroto? ¿Y cuándo nos casamos? Tampoco. No importa, ya lo tengo. Yo no me alboroto. ¿Me doy a entender o no? No me alboroto, yo no me alboroto que ella no se acuerde del matrimonio o yo no me acuerde de algo. No me alboroto. ¿Por qué? Lo dije hace un tiempo atrás cuando enseñé el asunto de finanzas, ¿se acuerda? ¿Hace cuántos años no discutimos por dinero? Tampoco se acuerda. Le digo, yo no es que sea ejemplo, para nada soy ejemplo. ¿Sabe lo que sucedió? Es que tomamos decisiones, hicimos pactos entre nosotros. Y yo le dije a mi señora, no vamos a discutir por dinero, no vamos a discutir por estas cosas, no vamos a pelear por problemas familiares. No me voy a meter en problemas familiares, porque somos nosotros la familia. Y lo que esté sucediendo allá nos puede doler, angustiar, pero no tiene por qué afectarnos a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya. Y si mi mamá se está muriendo, no importa. Tú eres primero, después mi mamá. Se lo mandé a decir mami por si acaso. Como me dijo un día, si vas en un bote con tu esposa y con tu mamá, y mi señora dice, Lucho, ¿a quién salvas? ¿A tu mamá o a mí que se cayeron del bote? Buena pregunta. Isa, ¿a quién salva? Sí. ¿A quién salvo? No, puedo salvar a una, no. No se pueden salvar a las dos. La condición del bote es que puedo subir a uno, no. Me muero yo y se salven ellas dos. No, ya. Eso hay que ser tonto, hermana, va a hacer eso. No me targiverse. Hermana, con carácter. Y mi carácter va a decir, mi esposa. No mi mamá, porque mi mamá tiene su esposo. Y no la salvó y la mandó sola. No, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo tonto que para que entendamos un poco y llegamos a discutir y no le vaya a estar haciendo esta pregunta en la noche a su señora, van a terminar peleados, le van a cortar la luz, el agua, mejor no haga estas preguntas que acabo de hacer yo. Mi hermano, ¿sabe por qué hay tantos conflictos en el mundo? Por falta de carácter. ¿Por qué no decido bien? ¿Por qué no sigo los ejemplos de Cristo? ¿Por qué hay conflictos entre cristianos? Porque falta carácter. Y el carácter me refiero que falta parecerse a Cristo. A nuestros niños, a mí y a nuestros hijos le enseñan que cuando ellos no saben qué hacer, que se hagan la pregunta, ¿y qué haría Jesús en tu caso? Eso lo escuchaba yo de jovencito. Cuando no sepas qué hacer, ¿qué haría Jesús en tu caso? Y era una de las mejores cosas que yo podía hacer a la hora de tomar la decisión. Me estaban invitando mis amigos para algún lado y yo preguntaba, ¿qué haría Jesús en mi caso? ¿Voy? Ya, y si voy, ¿qué haría Jesús en mi caso si voy? Jesús haría esto. Ya, entonces voy a ir y voy a hacer eso. Y así tomaba decisiones y sigo tomando decisiones. A lo mejor parece una frase media frívola, pero cuando alguien le diga algo a usted, pregúntese, ¿y qué haría Jesús en mi caso? Y te aseguro que tu matrimonio o tu respuesta va a ser blanda. Porque Jesús estaba más interesado no en el problema,
sino en el corazón de los que están aproblemados. ¿Cuál es la primera causa? Martina, dale, la primera causa del conflicto, ya ustedes lo tienen en su hoja. ¿Cuáles son las dos fuentes de conflicto en el matrimonio? Según Santiago, dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso quiere decir simplemente que es el egoísmo. El egoísmo, con la esposa, con los esposos, con los hijos, con los hermanos, como usted quiera, pero el egoísmo. Yo lo quiero y lo voy a tener. Con conflicto o sin conflicto yo lo quiero, egoísmo. ¿Sabes que la inmadurez de una persona se nota inmediatamente por un alto egoísmo? Muy alto. Y en el matrimonio hay a veces egoísmo. Y a veces egoísmo no, a veces inclusive entre los matrimonios, a veces egoísmo de los hijos, que me ha tocado muchas veces ver también. Hijos egoístas con sus padres. Es increíble. Por eso, cuando usted ore, fíjese en sus oraciones. Hoy día oró, ayer oró, haga una memoria de sus oraciones. Si sus oraciones tienen que ver solo de usted, creo que tiene que cambiar eso, porque el Señor no lo va a responder. Porque la oración no se basa en mí, se basa en glorificar a Dios y lo que Dios puede hacer a través de otro. Pero dígale a su esposa, Carolina, ora por mí, porque yo estoy orando por ti. Entonces, si estamos orando mucho hacia nosotros, creo que en cualquier momento va a arder Troya por si acaso, porque el egoísmo se va a hacer fuerte. Por eso dice en Proverbios 13, versículo 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Así que, si usted quiere ser egoísta, se van a armar contiendas. Así que ojo con eso. Por eso el conflicto simplemente a veces tiene que ver con el egoísmo, el orgullo. El orgullo garantiza conflictos, por si acaso, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en la escuela. En toda parte que haya egoísmo, van a haber problemas. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 11, está ahí en su hoja, ¿lo tiene usted ahí o no? Sí. No, no lo tiene usted en su hoja. Ah, pero solo está mencionado. Ya, Santiago, que eso nos da el punto para la segunda fuente de conflicto. Primero anote la segunda fuente de conflicto, juzgar. Juzgar. Y ahora leamos Santiago 4, versículo 11 al 12. Dice así la palabra de nuestro Señor: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué cosa? Juez. Déjeme decirle que por lo regular la gente que juzga tiene que ver con tiene que ver con asumir sin que nadie le haya dado el rol de juez. Y déjeme decirle que Jesucristo es el único juez justo. Y a mí me da temor, y a usted debería darle temor juzgar. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú empiezas a juzgar, estás queriendo igualarte a Dios, ser como Dios.
Y yo sé que algunos que son muy teólogos van a decir, pero pastor, la Biblia dice que hay que juzgar con justos juicios. Y yo puedo juzgar al que sea porque yo tengo justos juicios. Bueno, lo mismo creían los fariseos, y los fariseos el Señor les dijo, pero ojo, y la viguita que tienen adelante. O sea, puedes juzgar a una persona por eso, pero déjame decirte que esa persona no hace 20 cosas de las que tú haces, pues. Y a él tú lo estás juzgando por una. ¿Eso es justo juicio? No. Porque dice en el versículo 12, y refuerza lo que yo estoy diciendo, dice, uno solo es el dador de la ley, o uno es el juez. ¿Qué puede salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? No juzguemos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Muchas veces escuchemos, a veces tendemos a decirle, pero ¿por qué hiciste eso? No sabemos la historia que hay detrás, no sabemos los conflictos que se están viviendo. Por eso cuidado con el juzgar a los demás. Y ¿sabes qué? Si empezamos a juzgar a la gente, lo único que estoy buscando en mi matrimonio y en mis relaciones es solamente pelear. Si yo siempre estoy buscando solo los errores, siempre, entonces vamos a tener tema para difamar, para rumorear, para juzgar. No juzguemos. ¿Por qué no debo juzgar? Fácil. Número 1, porque no soy Dios. ¿Amén? ¿Usted es Dios? No. Cuando usted juzga a alguien, está juzgando a ser Dios. Solamente hay un juez justo. También otra cosa, otra razón. Solamente Dios tiene todos los hechos. ¿Sí o no? Solo Dios tiene todos los hechos. Ni yo ni tú tenemos todos los hechos. ¿Me doy a entender con eso, no? Porque yo, a la hora de hablar, ¿puedo estar guardando información? Sí. La persona que me ha sucedido, a mí muchas veces me ha pasado con matrimonio, que viene la persona, uno del matrimonio, y dice, pastor, le quiero contar, es que mi marido aquí, mi marido allá, mi marido es un y casi se sobrepasa, estuvo a punto y yo le tengo miedo, así que pastor, quiero que haga algo. Y yo llamo al hermano, y bueno, esto he aprendido en los años en el ministerio, yo siempre tengo que escuchar las dos versiones. Nunca he tomado una opinión escuchando una versión. Y siempre versiones de la fuente directa. Llamo al hermano y le digo, hermano, ¿sabes qué? Tu señora vino a hablar conmigo y me dijo que está desesperada porque tiene miedo que tú le vayas a hacer. Y yo le digo, pero sí, pastor, ¿me tiró el agua hirviendo del termo? ¿Y quiere que yo me quede ahí parado? Le quité el termo de las manos y ahí le pasé a llevar sus muñecas. Y no me contó del termo la hermana. Si me quedo con la primera historia. La heroína. ¿Me entienden o no? Por eso el único que tiene todos los hechos, y que nada, y él dice que tarde o temprano va a sacar a la luz todo, él es el único. Así que cuando mi hija me dice, papá, un ejemplo, ¿a qué hora llegaste ayer, Martina? No, papá, llegué como a las 10. Es que no te sentí. No, papá, no. ¿Qué hago yo? ¿Le creo o no le creo? Sí, le creo. Le creo. Si llegó a las 11, ya no tiene un problema conmigo. Tiene un problema con Dios y conmigo. Y ella va a tener doble trabajo. Porque va a tener que pedir perdón a Dios. Porque Dios conoce los hechos. Y a mí, si me entero, y si no me he enterado, Dios le va a reclamar igual, tarde o temprano. Por eso, yo creo.
Y la gente a veces me ha dicho a mí, pero ¿cómo va a creer, pastor? No le crea, pastor. ¿Tengo que creer? Porque es la persona. Y la Biblia dice que cada vez que yo digo algo, o apruebo o me condeno a mí mismo. Nadie más me está condenando. Yo mismo. Si Martina me dice que llegó a las 10 y llegó a las 11, se está condenando ya a sí mismo. ¿Ok? Eso es simple. Por eso yo no paso tanta rabia. ¿Por qué creo? Y número 3, que esto no está en su hoja, ¿cierto? No, esto es gratis. Número 1, no soy Dios. ¿Por qué no debo juzgar? Esto lo saqué de una enseñanza hace mucho tiempo, pero me recuerdo. ¿Por qué no debo juzgar? Porque no soy Dios. Número 2, porque solamente Dios tiene los hechos, ni usted ni yo los tenemos. Número 3, no conozco los motivos, y usted tampoco. ¿Por qué no juzgo? ¿Por qué no conozco la motivación que llevó a hacer lo que hizo? Por eso Dios dice que el egoísmo y el juzgar causan conflicto. La cuarta característica justamente de una persona que le falta carácter. Número 5 y final. Una persona con buen carácter en el matrimonio es paciente y de oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Pero oraste, no estoy hablando del almuerzo. Que tuviste a orar por el problema que estás pasando, que le pediste a Dios sabiduría para cómo hablar con tu esposa o hablar con tus hijos. Dice en Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 11. He aquí tenéis que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si el matrimonio no está bien, ore. Aparte de hacer otros ajustes prácticos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos ser pacientes y orar. Si usted no está viendo muchos cambios en su matrimonio, sea paciente y ore. Así es. Y nos pone como ejemplo a Job, que la bendición de Job llegó solo cuando oró por sus amigos. Cuando usted lee eso. Y que eran amigos, pero amigos más o menos, más hermanos, si usted lo ha visto, ¿no? Con esos amigos. Y era lo mejor que tenía Job. ¿Qué era el título del pasaje? No, no les voy a decir. O les digo. Que sí, que no. No, estaba leyendo Job, un pasaje de la Biblia. En especial es cuando los amigos de Job empiezan a culparlo de que era un transgresor de Dios. Y Job ahí empezó a responder con puras preguntas. Ese pasaje estaba leyendo. Y buenísimo. Porque ¿sabe qué hizo Job? No guardó silencio. Y los encaró.
Y les dijo, ¿y qué creen ustedes que son que me están hablando de que Dios me está castigando? Bonito pasaje. Así que cuando su señora lo juzgue, yo le doy el dato donde está ese capítulo. Así que hay que entender que la oración, a veces vamos a recibir un no. ¿Estamos claros? Y otras veces va a decir un no todavía. Y otras veces va a ser un sí. Por eso Santiago, en el mismo capítulo 5:16, dijo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el versículo 17 trajo un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué está diciendo? Elías era igual que usted, también se equivocaba, era un pecador, pero mire lo que dice, pero mire la nuestra. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la faz de la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Me encanta porque él está diciendo, era igual que todos nosotros, pero cuando él oraba, Dios escuchaba y respondía. Y usted y yo exactamente igual. Cuando usted va con paciencia y en oración en su matrimonio, tarde o temprano el Señor trae la lluvia. Así que, realmente, ¿cómo manejan los problemas? ¿Cómo estás manejando los problemas en tu matrimonio? ¿Te tensas, te quejas, te enojas, refunfuñas? ¿O son positivos cuando están bajo presión? ¿Somos sensibles a los demás? ¿Se preocupan por las necesidades de otros, sus deseos, sus preocupaciones, heridas? ¿O solamente por nosotros mismos? ¿Pueden controlar la boca? ¿Hemos aprendido a ponernos un bozal en nuestra boca y quedarnos callados en ciertas ocasiones? En especial cuando tienen un chisme que contar y están tentados de decirlo porque el conocimiento, la gente tiende a pensar que el conocimiento es poder. Y mientras más hable de otro me siento más poderoso. Solamente eso es falta de identidad, inseguridad. Número 4, ¿son pacificadores o alborotadores? Y número 5, cuando tienen tiempo pueden esperar por una respuesta. Y ustedes me pueden engañar, Ahora sensible a nuestra, 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 ahora sensible a nuestra. Señor, ayúdame a desarrollar mi vida, desarrollar mi vida, desarrollar mi vida. Padre Celestial, gracias, palabra, por lo que hemos estado hablando durante este día. Gracias porque, Señor, que no estoy hablando en esta noche, La vida cristiana no es una teoría, sino de áreas que todos necesitamos trabajar sin hacer, palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones. Ayúdame. Y dame todas las herramientas, Padre, para mejorar las áreas que soy débil. Pero yo quiero decidirme en seguir mejorando aquellas que están débiles. Ayúdame a ser un esposo conforme a tu corazón. Ayúdame a ser un hijo con mis padres que todavía están vivos, conforme a tu corazón. Ayúdame. Más parecido a ti en carácter. Lo necesitamos porque mi familia me necesita, porque tu familia te necesita, porque tu esposa te necesita, que tú cambies y tomes la decisión de decir, Señor, ya llegó el tiempo.
No fui yo el que hablé en esta noche, mi hermano, mi hermana. Es su palabra la que está diciendo, ya es tiempo ya. Deja de justificarte quién eres tú. Deja de justificar tus dolores, tus pasados. No interesa la circunstancia que estés pasando, tu carácter debe florecer, debe florecer, debe florecer, debe florecer, tu carácter, un aliciente, un empujoncito, para decidirme, a querer cambiar, a querer cambiar, a querer cambiar, a querer cambiar, Señor, porque eres grande en misericordia. Realmente, aquí que realmente quiera hacerlo, háblelo. Aquí está, en el mejor lugar, en la casa de Dios, para decirle en oración, en la casa de oración, decirle, Señor, quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa. Y no interesa, a lo mejor lo que esté viviendo no interesa a veces el otro, sino lo que yo voy a hacer para agradarte a ti y parecerme a ti. Bendice Dios esta noche a cada uno de mis hermanos y gracias porque siempre nos das esperanza para seguir mejorando y que ese matrimonio que a lo mejor no han dado tan bien, estos sean unas pequeñas cosas que te pueden impulsar a crecer y hacer y tener un mejor matrimonio. Gracias Dios por todo. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.